Si bien todos los elementos del lenguaje gráfico plástico ustedes lo tienen en un Power y tienen la bibliografía sobre este tema, queríamos desarrollar brevemente uno de estos elementos que es el espacio y la relación entre la forma y el espacio. El espacio sin duda tiene una concepción histórica en su configuración. Se capta el espacio tridimensional y se lo reduce a la bidimensionalidad, que es una habilidad que ha desarrollado el hombre de manera casi innata. Esa noción de espacio y su representación tienen un carácter histórico y cambian de acuerdo a la época, la sociedad, la cultura, el lugar. En una de las formas en que a lo largo de la historia se ha representado el espacio en la obra pictórica se denomina planos superpuestos. Varios planos pueden superponerse en secuencia o algunos planos pueden parecer transparentes, de modo que la ilusión de mirar a través de un plano delantero a otro situado detrás realza la impresión de espacio tridimensional. Ustedes tienen algunas obras de los inicios del fines de la Edad Media, inicios del Renacimiento, del Giotto, de Duccio, donde ambos trabajan esta forma de representación del espacio. Otra de las maneras de representar, otro de los métodos, podríamos decir, es la variación del tamaño. La variación del tamaño de las figuras en el espacio pictórico. Esa variación de tamaño puede indicar la importancia relativa de cada elemento en el plano. Es el caso de las primeras pinturas y relieves egipcios. El cambio de tamaño también muchas veces se utiliza para sugerir la distancia. Entonces el observador puede deducir que los objetos representados son de diferentes tamaños en la naturaleza, o bien que la diferencia de tamaño en la representación corresponde a una diferencia en la distancia entre los objetos y la posición del observador. Obviamente que nos vamos a encontrar con objetos que que no hay una relación de tamaño entre los objetos. Por ejemplo, nos podemos encontrar con un sujeto que es mucho más grande que una puerta. Bueno, tiene que ver también con la posición respecto del plano del cuadro, que es el tercer método, que muchas veces se combina con otros, el tercer método de ubicación o de representar las relaciones espaciales entre las formas en la naturaleza, en una superficie pictórica. Esta posición en el plano del cuadro supone que la posición de las figuras o de las formas con respecto al margen inferior del plano del cuadro, como lo hacen los artistas medievales, hacen que los objetos que se encuentran más cerca del margen inferior se hallan más próximos al observador, indicando que la distancia espacial cambia con las correspondientes posiciones según se las mide desde el borde inferior de la obra. A veces, como les decía, este sistema se combina con cambios en el tamaño de las figuras. Y sin dudas una de las formas de representación espacial que ha primado hasta el siglo XX ha sido la perspectiva lineal. En el Renacimiento se buscaba la más precisa representación del mundo real sobre la superficie plana. Leonardo da Vinci decía: toma un cristal del tamaño de papel y colócalo bien entre tus ojos y el objeto que quieras dibujar. Después, aléjate del cristal unos 2/3 de brasa e inmoviliza la cabeza, de manera que no puedas moverla en modo alguno. Cierra luego un ojo, tápatelo y marca con un lápiz rojo o un pincel sobre el cristal lo que en este se refleja. Coloca después sobre un papel el dibujo que hayas hecho sobre el vidrio. Con este ejercicio, Leonardo estaba diciendo a sus alumnos cómo debía formalizar lo que es la perspectiva lineal. La perspectiva lineal supone que todas las líneas paralelas que existen en la naturaleza convergen en un punto del dibujo que recibe el nombre de punto de fuga. Ustedes tienen varias obras de Rafael, de Leonardo, que en este Power, donde justamente se convierten en ejemplos de la perspectiva lineal. Otras formas de representación espacial se denominan, por ejemplo, perspectiva aérea.
Los objetos próximos al observador aparecen bien definidos, a la vez que las formas más distantes pierden la definición de su contorno. Son más claros los colores y menos brillantes que los empleados en las figuras del primer plano. También suaviza el contorno de tales figuras de manera que parezcan fundirse con las zonas adyacentes a ellas. Ustedes están viendo la rendición de Breda de Velázquez, donde se ve un fuerte contraste entonces entre esas zonas más claras y otras más oscuras y respecto de la definición de las figuras, que hace que unas estén más, se sientan como mucho, se perciban más próximas al observador. Otra forma de representación del espacio tiene que ver con el cambio de color. El color entonces es también un elemento de definición espacial, teniendo en cuenta que los colores cálidos adelantan, después vamos a ver justamente las propiedades de los colores, y los colores fríos retrasan. Entonces, pintando las formas del primer plano con colores relativamente cálidos y las del fondo con fríos, el artista puede acentuar la impresión del espacio. La representación espacial contemporánea ha roto o ha tratado de romper con muchas de estas tradiciones, principalmente con el concepto de la perspectiva lineal y la formalización de esta perspectiva lineal, y eso lo vamos a desarrollar más adelante.